Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Gracias a Dios por estos días. Han sido días tan preciosos del día miércoles para acá en la conferencia de misiones. No tenemos duda que Dios ha hablado. No hay duda de eso, de una o de otra manera. Dios usando a sus siervos, Dios ha hablado. Y bueno, se llegó el día, hermanos, se llegó el día de hoy, domingo, en cuanto a la iglesia. ¿Qué haremos? ¿Qué hará la iglesia hoy en cuanto a levantar su promesa de fe? ¿Será para avance? ¿Será que Dios ya confirmó esa cantidad que usted hoy va a plasmar en esa tarjeta? Y en verdad es lo que Dios quiere o lo que yo quiero. Porque hay veces que uno pone lo que uno quiere, no lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero yo espero, en verdad, que Dios haya confirmado. Hace algunos años atrás, yo levanté mi promesa de fe. O sea, tengo muchos años, gracias a Dios, levantando promesa de fe, comprometiéndonos a la obra misionera. Pero un año yo puse en esa tarjeta lo que yo quería, no lo que Dios quería. Y la puse, la entregué, pasó una semana, 2 semanas me parece, creo yo no había pasado ni el mes, que Dios estuvo pegándome ahí, hablándome, diciendo: hey, tú pusiste una cantidad que tú querías, pero no lo que yo te había guiado. Bueno, Dios trató conmigo y tuve que levantar otra promesa de fe y me comprometí más a la obra de Dios. Así que estoy mencionando esto, hermanos, porque de miércoles a domingo, de miércoles a sábado, el día de ayer terminó la conferencia. Dios habló y hoy es el día, como ya mencioné, hoy es el día de tomar la decisión. Qué triste es ver muchas iglesias en nuestra ciudad, como se mencionó ya. En estos 2 meses, cantidades de conferencias misioneras. Y gloria sea al Señor por iglesias que en verdad sí son misioneras. Tristemente otras, hermanos, son pura show. Mire, adornan muy bonito, tienen bonitas conferencias, traen buenos predicadores. Es más, yo he ido a conferencias misioneras. Aquí está un misionero y no me dejará mentir. Yo he ido a conferencias misioneras donde se habla todo menos misiones. Imagínese usted, conferencia misionera y no se habla de misiones. Entonces, hay mucha iglesia, como ya mencioné, tienen conferencias, pero no van a apoyar misiones. Entonces, que eso no le pase a usted, hermano. Escuche bien esta mañana, por favor. Que eso no le pase a usted. No solo es tener la semana de conferencia, sino tomar decisiones serias. Vamos a partir de 2 pasajes. Vaya al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, y después en su Biblia iremos a Hechos, capítulo 13. Acompáñeme ahí, por favor. Y quiero hoy hablar a manera de clase, a manera de escuela dominical, ¿por qué la iglesia debe practicar misiones? Escúchelo bien, ¿por qué la iglesia debe practicar misiones? Nada más déjenme lo encuentro aquí, aquí está. Ok, Hechos 1:8, nos ponemos en pie, por favor, vamos a ponernos en pie. Hechos capítulo 1, versículo 8, vamos a leerlo. Después de leerlo oramos y pedimos de Dios bendición. Hechos capítulo 1, versículo 8. Sí lo tenemos ahí, ¿verdad, hermanos? Ok, todos unidos, versículo 8, 1, 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar, pedir de Dios bendición a esta clase. ¿Por qué la iglesia debe practicar misiones? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta preciosa iglesia. Gracias, Señor, por la semana preciosa que hemos tenido de miércoles al día de ayer en cuanto a la conferencia de misiones titulada Por tanto id. Dios ha hablado, no hay duda, Señor. Predicaciones, aún los misioneros compartiendo su llamado, todo, Señor, ha sido
usted hablando a nuestras vidas. Y hoy es el día donde se verá reflejado nuestro corazón, donde se verá reflejado nuestras convicciones, si realmente queremos que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Bendiga esta preciosa congregación. Ayúdeme, Señor, a enseñar esta clase de escuela dominical conforme lo que usted quiere, no lo que yo pienso o quiero, Señor, sino lo que usted tiene para su pueblo. Bendiga entonces este tiempo, todo lo que aquí sucede, la honra y la gloria es para usted. En el nombre de Cristo pedimos esto y damos gracias. Amén, amén, amén. Tome su asiento, por favor. La gran comisión la encontramos de manera clara. Cristo dijo que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la promesa del Señor es clara: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo dijo que tenemos que ir en Mateo, en Marcos 16. Cristo dijo: ve a toda criatura y predica el evangelio. En Lucas 24 encontramos a un Cristo diciendo que esto es necesario, esto se tiene que cumplir, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Y él dice predicarlo a todas las naciones. En Juan encontramos Cristo diciendo las palabras: así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. En Hechos 1:8 encontramos el campo, el área de trabajo, donde desarrollar esa gran comisión. En Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En la actualidad hay un poquito más de 8,000 millones de habitantes. Para el 2030, hermanos, se cree que seremos 9,000 millones de habitantes. La tierra se está poblando, ubicado en 5 continentes, más de 7,000 idiomas, 22,000 grupos étnicos, hermanos, millones, más de 2-3 millones de personas en el mundo nunca han escuchado el nombre de Jesús. Hay países en un listón del mundo llamado La Ventana 1040 que nunca ha entrado la palabra de Dios ahí. Hermanos, tenemos trabajo. Así que la iglesia, Dios la ha encomendado, sí, usted y yo, es el organismo vivo donde Dios ha dejado la tarea. Somos el agente misionero para que el evangelio llegue a todo el mundo. Hay personas que de pronto dicen en nuestras congregaciones: ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que predicar? ¿Por qué tenemos que dar dinero a misioneros? ¿Por qué tenemos que esforzarnos para que el evangelio llegue a todas las naciones? Bueno, vamos a ver unas cuantas razones en esta mañana. En primer lugar, escúchelo bien, como primer punto, tenemos bases para la obra misionera. Eso es lo primero. Tenemos bases sólidas, bases bíblicas, bases, hermanos, que no son si me permite usar la palabra, inventadas, diseñadas por hombre. No fue un apóstol que se lo inventó, no fue un movimiento eclesiástico o un liderazgo eclesiástico. Escúchelo bien, hay bases directas a esta obra o a esta labor de misiones. La primera base que tenemos es que es un mandato y que yo tengo que ser obediente a ese mandato. En Mateo 28, vaya ahí por favor. Vaya ahí, Mateo 28. En el versículo 18, Jesús se acercó, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quien nos da esta autoridad y el permiso y el mandato no es cualquier persona. Es el creador del cielo, hermanos. Sí, estamos aquí esta mañana, ¿verdad? ¿Sí tomó café esta mañana? Oh, pastor, hasta barbacoa. Híjole, hasta barbacoa, qué rico, ¿verdad? Ok. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Cristo dice: por tanto, en virtud a, quiero que hagan una cosa: id. Quiero que vayan. Hermanos, nuestro cristianismo no es dentro de estas 4 paredes. Nuestro cristianismo es afuera.
se nos ha metido, vamos a usar esa expresión, la idea o el pensar que la obra misionera o que mi cristianismo es nada más ir a una iglesia, a un templo, escuchar una enseñanza, cantar como los preciosos himnos y ya. Y creemos que ese es todo nuestro cristianismo, cuando el cristianismo, Cristo dijo, el mandato es: quiero que vayas, como aparece aquí en este trabajo que hicieron los hermanos, de estas preciosas letras, id. Tenemos un mandato. ¿Por qué hacer la obra misionera? Porque tenemos bases. Y esa primera base que encontramos es una obediencia pronta a su mandato. Él lo ha dejado. Ahora, otra vez, lo mencioné hace un momento, no solo está en Mateo 28. Apréndalo, por favor. Lo encontramos en los 4 evangelios, lo encontramos en el libro de Hechos, lo encontramos cumpliéndose de manera cabal en el libro de Hechos. Este mandato lo vemos confirmado en las cartas del apóstol Pablo, en las cartas generales o judaicas, y lo vemos consumado, hermanos, en ese gran libro de revelación, en ese gran libro final llamado Apocalipsis, diciéndonos que será predicado el evangelio eterno, dice el libro de Apocalipsis. Escúchelo bien, hermanos. Si esta fuera la razón suficiente, el mandato del Señor para hacer la obra misionera, escúchelo, es suficiente. Suficiente. Si Él nos ha dicho ve, es suficiente. Si esa es la única base porque yo tengo que hacer la obra misionera, es suficiente. Lo veo en Mateo 28, lo veo en Marcos 16, lo veo en Lucas 24, lo veo en Juan 20, lo veo en Hechos 1:8, lo veo cumplido en el libro de los Hechos. Ahora, acuérdese usted que la tarea era: ve a Jerusalén, ve a toda Judea, ve a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fíjese usted que la iglesia de Jerusalén hizo un tremendo trabajo predicando el evangelio. Solo en su Jerusalén miles fueron salvos, pero había una actitud en ellos de decir: Samaria, no, Samaria no. Pero después Dios tuvo que traer una persecución, y vemos en Hechos capítulo 8 que en los primeros lugares donde fueron esparcidos la iglesia eran ciudades de los samaritanos. Y llegaron a predicar a los samaritanos. También vemos ahí a los gentiles convirtiéndose. Entonces es un mandato, hermanos. La primera base, muy pronto, que tenemos a la obra misionera es un mandato al cual yo tengo que ser obediente. Mira Mateo capítulo 9. Ahora, por favor, un pasaje conocido. Vamos ahí. Mateo capítulo 9. ¿Por qué la iglesia debe practicar misiones? En primer lugar, porque tenemos bases como la obediencia al mandato, bases, escuche, como compasión al perdido. Esa es otra base, compasión al perdido. En Mateo 9:35, la Biblia dice: recorría Jesús. ¿Sí está ahí? ¿Ya llegó ahí? Mateo 9, ¿sí, hermanos? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, todas. En aquel tiempo se cree, los comentarios dicen, que había más de 200 aldeas alrededor y pueblos de Jerusalén, de Judea. 200, se cree aproximadamente. Si la Biblia dice que recorría Jesús todas, yo lo creo, hermanos. Él la caminaba. No había carro, no había Uber, no había Didi, no había taxi. La recorría y caminaba y se esforzaba y llegaba a un lugar y decía: ahora vamos allá. Pero Señor, son 2 kilómetros y ya caminamos 7. No importa, vamos allá. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía? Enseñaba, predicaba el evangelio del reino, sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Verso 36, y al ver las multitudes tuvo, ¿qué, hermanos? Compasión de ellas. La segunda base, si le queremos llamar así, tenemos bases para hacer la obra misionera. Es no solo una obediencia a ese mandato, sino también compasión.
compasión por los perdidos. Tú y yo tenemos y nos servimos el alimento espiritual. Cada domingo, cada servicio se nos abre la Biblia, se nos predica manjares de la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Pero hay gente que no tiene este alimento espiritual. Nunca han escuchado el maravilloso nombre de Jesús. Nunca han escuchado que alguien les ama, que alguien pagó por sus almas. Imagine usted la escena de un hombre en el infierno que llegó ahí y está sufriendo. Y él pregunta, ¿cómo podemos? Imagine ese cuadro de esa persona, esa imagen de esa persona que nunca escuchó el evangelio, llegó al infierno y estando en agonía y en tormento, él dice, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Hubo una manera acaso? ¿O hay una manera de salir de este lugar? Y que le diga, no, ya no hay manera. Y él dice, bueno, hubo una manera de no haber llegado a este lugar y que alguien le diga sí, haber creído en Jesús y confesarlo como Señor y Salvador. Y que ahí en el mismo infierno diga, ¿y por qué a mí nadie me lo dijo? ¿Por qué nadie llegó y me contó? ¿Por qué nadie tocó mi puerta? ¿Por qué nadie me dio un tratado? ¿Por qué nadie me habló de la historia de Jesús? Porque muchos creyentes hemos perdido compasión, hermanos. Compasión es esa palabra en el griego que significa moverse por dentro. Retorcerse es la palabra en el griego, retorcerse por dentro. Compasión no es lástima. Lástima es yo veo una situación penosa o de dolor y digo, ay, pobrecito, pero no me impulsa a hacer nada. Eso es lástima. Pero compasión, yo veo una situación y me mueve, me empuja por dentro. ¿Recuerda usted el hijo pródigo? Se fue de casa, el padre esperando a ese hijo. Dice la Biblia que el padre vio al hijo de lejos y fue movido a misericordia. Tanto que cuando lo ve, va hacia él, lo abraza, besó su cuello, lo abrazó, lo besó. Fue algo por dentro, hermanos, lo movió. Hermanos, hoy ya no nos mueve nada por las almas perdidas. Tenemos bases. ¿Por qué tenemos que hacer la obra misionera? Por obediencia, por compasión, por aquellos que viven en pecado con rumbo al infierno. ¿Qué siente usted cuando ve gente idólatra? ¿Qué siente usted cuando ve gente en pecados, en vicios? Cuando usted ve un hombre alcohólico, un hombre drogándose, mujeres en peregrinación con un ídolo. Usted es de los que dice, gente tonta, no saben, mira qué absurdos, mira qué ingenuos. O es de los que dice, Señor, alcánzalos. Señor, dame la oportunidad de poder hablarles de Cristo. Hermanos, que como creyentes no se nos pierda el tener compasión por las almas perdidas. Gracias a Dios, como se dijo esta semana, que hombres, siervos de Dios, misioneros, tuvieron compasión de nosotros los mexicanos. Y dijeron, vamos a ir a México. Y vamos a dejar nuestra comodidad. Y vamos a ir allá a comer frijolitos. Y vamos a caminar entre los ranchos, entre los pueblos o las ciudades de México. Y vamos a llevarle el evangelio a los mexicanos. Gloria a Dios. La pregunta ahora es, ¿qué haremos nosotros por las demás naciones? ¿Qué haremos nosotros? Así que estamos en la clase. ¿Por qué tengo que practicar misiones? Porque tenemos bases. Obediencia a su mandato. Compasión por los perdidos. Tercera base, celo por el nombre de Cristo. Celo en verdad, celo para que el nombre de Cristo llegue a cada rincón del mundo. Unos cuantos pasajes, solo 2 de Corintios 11, mire ahí por favor. Celo, es bueno mostrar celo en lo bueno. Mire 2 de Corintios capítulo 11 por favor. 2 de Corintios capítulo número 11. Vamos ahí por favor. ¿Lo tenemos ya, hermanos? Dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo dice, oh celo con celo de Dios. Dele más adelante a su Biblia y vaya a Gálatas. Mire ahí por favor. Gálatas capítulo número 4. Mire ahí por favor. Versículo 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tremendo lo que Pablo le escribe a los de Galacia. Y luego dice el 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno que dice siempre. Escucha bien esto, hermano. Si vamos a hacer la obra misionera, ¿por qué? ¿Por qué, pastor, tenemos que hacer conferencias? ¿Por qué tenemos que dar a misiones? Porque tenemos un mandato y tengo que ser obediente. Porque tenemos que tener compasión por los perdidos. Pero tenemos que tener un celo bueno, hermanos. Celo bueno para que el nombre de Cristo llegue a todo el mundo. Es verdad, los testigos de Jehová casi están ya en todo el mundo. Aunque en Rusia no los quieren y los han expulsado, siguen tercos y siguen ahí adentro. Aunque en Corea del Norte, pastor, no les tienen permitido ahí. Supimos que se reúnen clandestinamente. Países como Maldivas, Bután y otros países ya están ahí los testigos de Jehová. Imprimen millones de ejemplares de sus revistas, El Despertar, El Atalaya, a miles de idiomas y lo reparten en todo el mundo. Sus oficinas, sus lugares de imprenta y de concentración en Nueva York, hermano, están de primer mundo. No es una cuadra nada más, no es un acre, una hectárea, hermano, son propiedades y propiedades y propiedades. Hay lagos, hay ríos, son unas mansiones tremendas donde ellos invierten en sus mentiras. Y nosotros los cristianos, ¿qué estamos haciendo para que el nombre de Cristo llegue? Un ejemplo que usted dirá, ese ya está trillado, pastor. La Coca-Cola, llegando a todo lugar. Hemos estado en sierras de Durango, en ranchos de Zacatecas. Hemos estado en muchos lugares. Y usted no va a creer. Y ahí está la Coca-Cola. Porque la Coca-Cola ha entendido algo. Que la gente no iba a llegar a su producto, que ellos tenían que llevarles el producto. Y llegaban a cualquier rancho, a cualquier pueblo, y llegaban ahí con el de la tienda. ¿Cómo se llamaba el señor de la tienda? Don Chon. Vamos a ponerle Don Chon. Y llegaba con Don Chon o con Don Toño y le decía, Don Toño, usted no se preocupe, le decía a la empresa de la Coca-Cola. Nosotros le pintamos el negocio, le damos los refrigeradores, le damos las mesas, le damos la silla, usted no se preocupe. Pero la Coca-Cola supo eso y ya está en todo el mundo. El nombre de Cristo, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Que no es más grande el nombre de Cristo que cualquier cosa? ¿Que no es más grande el evangelio que cualquier cosa? Debo tener obediencia, compasión, celo para que el nombre de Cristo llegue a cada rincón. Un celo bueno, un fervor, un celo que Dios ayúdame a que el evangelio llegue a esos lugares donde no han llegado. Señor, ayúdame. Señor, yo quiero ser usado por ti. Regrese a Hechos capítulo número 1, por favor. Hechos capítulo 1. Tenemos bases, escúchelo bien, para la obra misionera. ¿Por qué tenemos que realizar la obra misionera? Por obediencia a su mandato, por compasión a los perdidos, por celo por el nombre de Cristo. Oiga, a veces tenemos más celo por Tigres y Rayados. A veces tenemos más celo por el partido PRI, PAN, PRD. No, es que el bueno es Morena. Y nos peleamos ahí entre cristianos por partidos políticos, por cosas. Hermanos, necesitamos tener celo, pero en el nombre de Cristo y por el nombre de Cristo. Pero tenemos otra base también, y es que no estamos solos. La Biblia dice en el verso 8, Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Esa palabra poder en el griego es dinamis.
Es de la palabra donde se usa la palabra dinamita. Tenemos ese poder, no de nosotros, sino de parte de Él a nosotros, a través y por medio del Espíritu Santo. Si usted es salvo, si usted le pidió a Cristo que le salvará, fue sellado, dice la Biblia, por el Espíritu Santo, según Efesios, que las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida, y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que no estamos solos, tenemos un poder dentro de nosotros que es el Espíritu Santo. Así que yo tengo base para hacer la obra misionera. No puedo escaparme, hermano. Iglesia no puede escaparse. Tenemos un mandato que tenemos que obedecer. Vemos pecadores por donde quiera. Necesitamos mostrar compasión. Necesitamos mostrar celo para que el nombre de Cristo llegue. Y otra base que tenemos es el poder y la presencia del Espíritu Santo. No estamos solos, hermanos. No estamos haciendo esta tarea en nuestras fuerzas, ojalá que no. No estamos haciendo en nuestra capacidad, ojalá que no. Porque está dentro de nosotros quien nos consuela, quien nos guía, quien nos lleva toda la verdad, quien nos ayuda a entender la Biblia, quien nos da de su poder y su sabiduría. Es nuestro consolador, es nuestro paracleto, es quien está con nosotros. Él los guiará a toda la verdad. Por eso Cristo dijo: conviene que yo me vaya. Si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros. Así que, hermanos, tenemos bases para la obra misionera. En segundo lugar, acompáñeme por favor a Romanos. Abra su Biblia en Romanos ahora, capítulo 1. En primer lugar, dijimos, tenemos bases para la obra misionera. Bases para la obra misionera. En Romanos 1, por favor, Romanos 1. Tenemos objetivos también. En segundo lugar, tenemos objetivos. Mire ahí Romanos capítulo 1, por favor. Pablo, escribiendo a los creyentes de Roma, les dice en Romanos capítulo 1, versículo 14: a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor. Y se nos predicó esta semana, ¿verdad? Soy deudor. Soy deudor. Si Pablo era deudor, también nosotros somos deudores. Y en el verso 15 dice: así que en cuanto a mí, Romanos 1:15, pronto estoy para anunciaros el evangelio. Pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Escuche bien, ¿por qué practicar misiones? Porque tenemos bases, ya las mencioné. En segundo lugar, tenemos objetivos. ¿Qué se busca con esto? ¿Qué se logra con esto? ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito y el objetivo de la obra misionera? Bueno, lo principal es el evangelio. Predicar el evangelio. Predicar la historia que Cristo vino, murió, pagó el precio en una dura cruz, derramó sangre y fue el sacrificio completo, perfecto, cabal, para que el hombre pueda ahí encontrar el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Y queda confirmado el evangelio de tal forma que él muere, pero no quedó muerto. Al tercer día, él resucitó y se levantó de entre los muertos. Primera de Corintios 15 habla de eso, que si Cristo no resucitó, pues nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, y somos los más dignos de conmiseración, dice la Biblia. Y Pablo dice: pues comamos y bebamos, que mañana moriremos, al cabo que no hay resurrección. No, escucha bien esto: el evangelio tiene poder por cuanto Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que uno tiene que ir a decirlo a los oídos de la gente. Somos nosotros los responsables, hermanos. No, Dios no dio la tarea a los ángeles. Él lo pudo hacer. Él pudo decirle a los ángeles: ángeles, y usar miles de ellos, de los millones de millones que dice la Biblia que hay. Él pudo usar miles nada más.
Él pudo usar unos cuantos millones nada más, pero él dijo, no, ustedes no. La tarea es para la iglesia. Él pudo usar la creación. Él pudo usar las piedras como cuando Cristo viene del norte, de Decápolis, de Capernaum, y llega a Jerusalén en esa entrada triunfal, y venía con su gente y alababan a Dios, y los demás decían, Señor, que esta gente se calle. No, Cristo dijo, no, si ellos se callan, las piedras van a hablar. Y Dios pudo usar la creación misma, los animales, la naturaleza, para hablar de Jesús y de su poder. Pero esa tarea del evangelismo, de llevar el evangelio a los oídos de la gente, es la tarea suya y la tarea mía, hermanos, amados hermanos. Escúchelo bien. Quien salva es Él, no nosotros. Quien convence es el Espíritu Santo, no nosotros. Nuestra tarea es llevar el evangelio a los oídos de cada persona. Y Dios, a través del Espíritu Santo, hará su labor de convencer, de guiar eso que esa persona está oyendo, moverlo y llevarlo al corazón, porque Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que tenemos objetivos con la obra misionera: que el evangelio llegue, a cada lugar, aquí en nuestro país, pero también a todo el mundo. Tenemos objetivos también, escúchelo bien. No solo es llevar el evangelio, sino también los objetivos de la obra misionera es establecer y organizar nuevas iglesias. Es establecer iglesias donde no hay iglesias. Ese es el plan de Dios. Dios usa su pueblo para que se establezcan iglesias locales. No hay tal cosa en la Biblia de la iglesia universal. Esa es una idea católica y ecuménica. Dios trata a través de iglesias locales. Ahora, no confunda. Si creemos en la familia de Dios, en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, pero Dios se manifiesta a través de iglesias locales. Dios usa iglesias locales como la Iglesia Bautista Canaán aquí en Guadalupe, y Dios usa la iglesia tal en tal lugar, en Guadalajara, en León, en Durango, en Zacatecas, en otros lugares, y esas iglesias tienen que enviar obreros para que se abran otras iglesias. La obra misionera tiene objetivos: llevar el evangelio, establecer y organizar nuevas iglesias. Escúchelo bien, escúchelo. Entrenar nuevos obreros y enviarlos. En Hechos 13, vaya ahí por favor. Hechos 13, esa iglesia gentil, la iglesia de Antioquía, había surgido tras la persecución, tanto que en Antioquía se reúnen ahí maestros. La mayoría de ellos que menciona Hechos 13, escúchelo bien, no era de ahí, de Antioquía. Por ejemplo, dice Bernabé en Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en donde, en Antioquía. Ahora, cuando menciono iglesias locales, ¿sabe que la Biblia registra más de 30 iglesias locales? Nada más las iglesias de Apocalipsis son 7. Nada más ahí son 7. Las iglesias de Galacia, a las que Pablo escribe, se cree que sean como 4 o 5. Iconio, Listra, Derbe, Pafos y otras más por ahí. Entonces, la Biblia me enseña de iglesias locales enviando, hermanos, enviando sus mejores elementos. Y a veces iglesias no quieren hacer eso. No quieren soltar sus mejores elementos. ¿Cómo se me va a ir tal hermano si es el que más gente me trae? ¿Cómo voy a soltar a tal hermano si es el que me ayuda en la música, es el que me ayuda en la construcción, en el audio, con los niños, con los jóvenes? Y escuche bien, en Hechos 13 había pastores, maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿qué dice, hermanos? Los despidieron.
hay objetivos en la obra misionera. Y esos objetivos es llevar el evangelio, es establecer iglesias, pero también, escúchelo, es enviar obreros. Enviarlos, orar por ellos, pero enviarlos con sostén. Y poder, hermanos, darle apoyo misionero. Como Pablo le dijo a la iglesia de Filipos, no es que busque dádivas. Yo no busco tu dinero, sino busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Ahí en Filipenses 4, Pablo les está reconociendo y les está diciendo que ninguna iglesia, cuando él predicó y partió de Macedonia, ninguna iglesia participó con él en razón de dar y recibir, sino dice, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica, dice la Biblia, me enviaste una y otra vez para mis necesidades, una y otra vez. Y Pablo dice, yo no dependo de tu dinero, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de Filipenses 4:13. Pero le dice, síganlo haciendo como quiera. Sigan enviando ofrenda, sigan enviando, porque no busco tu dinero, sino busco fruto. Y aquí escuche esto, hermanos. Tenemos objetivos en la obra misionera: evangelismo, plantar iglesias, entrenar obreros, enviarlos. Pero también hay otro, que es fruto que abunde a su cuenta. Soy responsable, sí, ponga eso en su mente, en su corazón. Cada uno de los creyentes somos responsables de llevar el evangelio al mundo. Entonces la pregunta es bien sencilla: ¿qué estoy haciendo yo para que el evangelio llegue al mundo? ¿Qué estás haciendo para que el evangelio llegue a África? ¿Qué estás haciendo para que el evangelio llegue a Asia? ¿Qué estás haciendo para que el evangelio llegue a Europa? ¿Qué estás haciendo para que el evangelio llegue a Oceanía? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, los misioneros son esa puerta, son esa oportunidad de darnos fruto a nosotros, la iglesia, como ya dijimos en esta semana. Ni las iglesias pueden sin los misioneros, y los misioneros no podemos sin las iglesias. Somos socios, somos un equipo, y las iglesias van a cumplir el mandato de ir y predicar el evangelio al mundo, pues a través de los misioneros. Y cuando yo oro por ese misionero que está en Noruega, y oro por él y le envío ofrenda y me preocupo por él, las almas que él gane en Noruega son fruto a nosotros que estamos aquí en Guadalupe. Amén, hermanos. Son fruto a nosotros. Así que hay objetivos, que tú tengas fruto. Por eso el misionero visita iglesias. No es solo para pedirte dinero, no. Véalo como dijo aquel profeta, véalo del lado amable, véalo por el lado bíblico, que no es que está pasando para pedirte dinero, te está dando la oportunidad de que tú tengas fruto en ese campo misionero. ¿Quién no quiere tener fruto en otros lugares? ¿Quién no quiere que de pronto pase un misionero y diga, hermanos, somos la familia tal, misioneros a Egipto, misioneros a Libia, misioneros a Nigeria, misioneros en China, misioneros en Japón? Y uno dice, Señor, yo no puedo ir allá, pero yo quiero tener fruto allá a través de ese misionero. Es por eso que hay objetivos. Termino con esto, hermanos. No solo hay bases para la obra misionera, no solo hay objetivos, hay un programa misionero. Hay un programa, y con esto terminamos. Toda iglesia debe tener un programa de misiones mundiales. No solo conferencia, un programa de misiones mundiales. Mencioné ya que es muy triste ver iglesias que tienen conferencia misionera, pero no tienen un programa. Ahora, en lo particular, cada iglesia dirigida por Dios, por el pastor y sus líderes, en lo particular, desarrollara ese programa de manera independiente. Cada iglesia de manera particular, pero de manera general, ese programa debe incluir estas 4 cosas: orar, dar, ir y promover la obra misionera. Apréndalo. De manera general, cada programa de misiones de la iglesia debe incluir orar, dar, ir y promover. ¿Se lo aprendió? Orar, dar, ir y promover. De manera particular, la iglesia orará según el presupuesto de la promesa de fe, tomarán decisiones qué van a hacer en cuanto a la obra misionera, de manera particular. Pero de manera general, estás orando, estás dando, estás yendo, estás
estás promoviendo? ¿Por qué la iglesia debe practicar misiones? Hermanos, porque tenemos bases, porque tenemos objetivos y porque tenemos un programa. Hechos 13:47, y nos ponemos en pie, por favor. Hechos 13:47, nos ponemos en pie. Hechos 13:47. 39 minutos, pastor. Gracias. Hechos 13:47. Hechos 13:47, por favor, lo leemos. Hechos 13:47. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Anímese a participar en la obra misionera. No cierre su corazón. Tenemos bases, tenemos objetivos, que es predicar el evangelio, plantar nuevas iglesias, enviar obreros, tener fruto, y tenemos un programa. De ese programa, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué parte tienes? ¿Puedes orar? Sí, podemos orar. ¿Puedes dar? Sí, podemos dar. Puedes ir. Tal vez Dios está llamando a alguien aquí a que vaya al campo misionero, pero también no dejes de promover la obra misionera. A través de conferencias se promueven, a través de leer cartas misioneras, a través de poner tarjetas y el cuadro precioso que hicieron, qué bonito trabajo hicieron ahí, de proyectar la visión mundial. Escuche esto, hermano, necesitamos seguir promoviendo la obra misionera porque Cristo viene pronto. Hechos 13:47, lo leemos y después oramos. 1, 2, 3, dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último. Estamos en el último tiempo, hermanos, creo yo, a principios de los finales, creo yo. Creo que la venida de Cristo ya está muy, muy cerca. ¿Por qué no dar más a la obra misionera? ¿Por qué no hacer más por la obra misionera? Comprométete, métete a la obra misionera y verás que Dios es fiel. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo de clase de escuela dominical. No he dicho nada nuevo, Señor, simplemente reforzar, recordar nuestro principal labor, que es la obra misionera, el evangelismo, Señor. Bendiga esta iglesia y bendiga lo que sigue, y gracias por hablarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, adelante.